Y tenemos con nosotros a Antonio Navaja, aquí en la Escuela de Espectadores de la Universidad, mayores de 55, estar un ratito y disfrutar después de la inauguración del teatro en esta nueva temporada 24-25, con toda la trayectoria que ha tenido el poder volverlo a abrir para lo que a mí me gusta decir, para todos los públicos, no solamente para los adultos o para el teatro que se ha ido programando en los últimos 10 años, ¿han sido? 10 años de teatro para todos los públicos, como para niños, bebés, niños, niñas y jóvenes, sino para todos los públicos, que hay teatro para bebés ahora, hay teatro de todos los niveles, y eso es lo que debe programar un teatro, que todo el mundo con su nieto, con su hijo o con nuestras ganas de poder ver teatro, tengamos aquí un nuevo espacio teatral que necesitaba de siempre, y muchos más que deberían ser como la Caja Blanca, puesta a disposición de programaciones, espacios en barrios, en lugares que tengan necesidad de que el público se construya semana a semana, día a día, ¿no? Y esa es la vocación de toda la vida, desde el primer momento del Teatro Cánova. Entonces te agradecemos, Antonio, que estés con nosotros, que podemos empezar hablando donde tú quieras, porque nosotros nos conocemos hace un rato de días. Podemos centrarnos, yo creo, que además de la programación, hacer un desarrollo a lo largo de la programación del Teatro Cánova, un pilar fundamental en la colina de las artes en donde estamos, entre comillas, ese concepto que muchas veces se generó como para que esto fuera un lugar habitable, además de la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Arte Aplicada y Oficio Artístico, el Conservatorio, y el Cánova es su instituto, y el teatro que nace desde el propio centro educativo, ¿no? Pues en ese concepto de no tener en algún momento solo el Teatro Cervantes, pasar a tener el aula de teatro de la universidad, pasar a tener el teatro, era Sala Cánova, Teatro Cánova, y después la Mainaque por aquí, es siempre el teatro de la calle Córdoba, que fue, ya no me sale Sojo, Alameda, el Teatro Alameda. Entonces tenemos teatros, sí, y hay demanda de teatro, y se está yendo al teatro. ¿Cómo ha ido el primer trimestre, primer mes del Teatro Cánova en esta nueva temporada? ¿Ha habido afluencia? Bueno, teniendo en cuenta que hemos cambiado de público, y eso es difícil, ¿no? Porque de pasar de un público infantil o para toda la familia a un público adulto con un cambio de programación es bastante difícil y complicado, ¿no? Porque las personas somos animales de costumbre, ¿no? Entonces, pues, si en el momento que cambia las costumbres, pues hay fluctuaciones, se llaman, ¿no? Fluctuaciones en la entrada de taquilla, desconocimiento y tal, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? El principal problema que hemos tenido es que hemos estado 1 año y medio cerrados por la reforma, y eso en cualquier negocio o en cualquier sitio, cualquier actividad, eso es llegar al olvido como si no hubiese pasado nada, ¿no? Nosotros ha pasado que llevábamos 3 espacios, ¿no? La Sala Gades, el Teatro Cánova y la Sala B del Teatro Cánova, ¿no? Y se han cerrado, y básicamente pues todo ese público pues ahora cuesta recuperarlo, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho, no? Pues lo hemos hecho pues, trayendo una programación que sea singular y que complemente la programación de la ciudad, ¿no? El término complementar está muy mal visto porque no se practica, ¿no? Es decir, todos los espacios, al ser pocos espacios, deberían de complementarse la programación, no competir, ¿no? En Málaga lo que se hace normalmente es, si algo funciona, se copia directamente, ¿no? Es decir, ahora son los musicales, ¿no? Y entonces pues tenemos 2 teatros en Málaga que hacen lo mismo, ¿no? Musical, el teatro de Antonio, ¿no? El Soho, y el Cervantes pues,
acción también musical en vez de complementarse, es decir, el teatro municipal debe hacer una actividad, lo mismo que un teatro autonómico debe tener una función dentro de una ciudad como Málaga, y el teatro privado pues debe tener otra función. Entonces la complementariedad que he dicho pues no se practica, ¿no? Nosotros sí vamos a tratar de practicarla por una cuestión, precisamente para hacer cosas que no puedan ser copiadas y tener una personalidad propia en la sala nuestra de teatro, ¿no? Para que las cosas que se hagan dentro del Cánovas solamente las puedan ver dentro del teatro Cánovas, ¿no? Es decir, nosotros no podemos competir con un teatro de localidades porque la difusión y el eco y la resonancia que deben de tener los artistas que van a ese espacio no lo podemos traer aquí, porque entonces estaríamos distorsionando la realidad. Nosotros podemos traer personalidades y creadores que hagan cosas especiales dentro del teatro para un recinto de 338 butacas, que es lo que ahora mismo se ha quedado el teatro, ¿no? Y una vocación de fidelizar público y de creación de público. El concepto de fidelización de público es: todos los que estamos aquí pues tenemos la opción de ir al teatro, ¿no? Yo lo que quiero es que fidelizar vuestra asistencia a nuestro teatro, ¿no? El concepto de creación de público es otra cosa muy distinta, es decir, personas que no pueden ir al teatro, que ahora puedan ir al teatro, es decir, como los invidentes, personas con dificultades y que tengan barreras a la hora de entrar a los espacios teatrales, parálisis cerebral, ¿no? O sea, hacer ese tipo, eso sí es crear espectadores, porque no tienen opción de ir al teatro. Eso es, bajo mi punto de vista, el único concepto de creación de espectadores, ¿no? El otro es ya fidelizar, porque todos tenemos la opción, solamente pues, nos podemos enterarnos, y si te gusta o no te gusta, pues ir al teatro. Y otro de los perfiles que estamos trabajando es fundamentalmente el del perfil de espectador que no va al teatro, es decir, fundamentalmente pues gente joven. Queremos que, sobre todo por la estética del edificio. El edificio tiene una estética pues, de arte viva, contemporánea, de arte de calle y tal, ¿no? Entonces lo que tenemos que procurar es que las personas, los jóvenes que se sientan identificados con esa imagen, pues vayan al teatro, ¿no? Y yo creo, esto ya es una cosa personalmente, ¿no? Creo que si vienen a este teatro, difícilmente pueden ir a otros que no sean como este, ¿no? Porque no es lo mismo ir a un teatro pintado con spray a entrar en el Cervantes, con todo el respeto al Cervantes y con toda la autoridad y magnificencia que tiene el edificio, porque nada más entrar se encuentra pues una moqueta mullidita, una serie de cortinajes que no corresponden a la sociedad del siglo XXI, ¿no? Sino corresponde más bien a un espacio decimonónico, y que el joven no rechaza fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué rechaza fundamentalmente? No lo digo yo, lo dicen las encuestas, ¿no? Los jóvenes lo que no quieren, consideran que el teatro es una cosa antigua y que no les interesa, y que se hacen cosas del pasado y que es aburrida, ¿no? Nosotros, ¿por qué queremos ese público joven? Porque si os dais cuenta, salvo nosotros que estamos aquí, el resto de las personas que existen en esta aula son gente joven. Es decir, en económica pues van gente normalmente muy joven, en torno a los 20 años, 22 años, arquitectura y de lo mismo, conservatorio y de música y de lo mismo. O sea, toda la plaza tiene un contorno de público muy joven, menor de 25 años, te iba a decir de 30, el 90%,
Yo creo que no sea por nosotros. No, sí, sí. El público y entonces es orientarlo hacia eso para que puedan descubrir pues que las artes escénicas pues son divertidas. Y por eso hacer teatro en la calle, es decir, si no van a entrar al edificio, lo que quiero es ocupar la calle para hacer teatro de calle y hacer que el concepto ese que aparece en la encuesta rompérselo, ¿no? Es muy difícil porque te encuentras pues con muchas problemas burocráticos, tienes que pedir con mucha antelación el sitio, tienes que pedir también pues una serie de cosas que no sabes muy bien porque la compañía tampoco lo sabe. Otra de las características de la época actual es que la profesión está cada vez peor, ¿no? Es decir, en los años 90, a principios del 2000, hasta el 2010, el sector teatral está muy avanzado, sobre todo en Andalucía. Ahora está en franca decadencia, ¿no? O sea, una compañía que tenga 25 o 30 funciones al año es un éxito. Es un éxito cuando antes era lo normal. Yo recuerdo en el Teatro Calvente decía, solamente tengo 75 funciones en Andalucía y es una vergüenza. Pero que presentan espectáculos muy cuidados, ¿no? Porque claro, el foco de la marioneta no es el foco que podéis ver en un teatro, ¿no? Los focos de la marioneta son así, tiene que ser muy preciso y tal, ¿no? Y necesita un oscuro total, ¿no? Conseguir un oscuro total pues no era fácil, todo eso, ¿no? Y ahora es muy difícil que una compañía te pueda decir pues muchas cosas, ¿no? Es decir, hemos pasado de que existían compañías que tenían su CIF, trabajadores contratados, y ahora lo que hay son marcas. Marcas de compañía. Por ejemplo, el Juglar es una marca que la lleva pues una productora. Antes el Juglar pues era una compañía que tenía su CIF, pagaba sus impuestos, etcétera. Ha puesto un nombre conocido, ¿no? Porque creo que todavía el Juglar ¿no? sigue existiendo. No solamente como marca, sino también como compañía. Entonces, ese flujo de personas que están, como aquí están Metaproducciones, Francis Valero, que es el que hace... Es una empresa. Es una empresa que hace esa labor, ¿no? De cubrir pues, esa parte, Carlos, pues hace que el sector cada vez sea peor y tenga peores condiciones laborales, peores de todo. Hay un elemento sustancial en el concepto compañía teatral que tiene que ver con un concepto del que no vamos a entrar hoy, pero con las industrias culturales, el concepto de industria, el concepto de empresa, que todo el mundo pues, para poder hacer un negocio, un trabajo, tiene que tener una empresa, naturalmente, incluso los kioscos, ¿no? Pero siempre se ha hablado de grupos de teatro. Históricamente, de los años 60, 70, 80 y hasta ahí en los 90 empieza a haber ya un cambio porque la democracia se asienta y entonces empieza a haber ya unas disposiciones a nivel legal de necesidad para que se trabaje cómo se diferencia un grupo que sea amateur o medio profesional o profesional. Entonces empieza el concepto de tener un CIF, sea sociedad civil, sociedad limitada, asociaciones inclusive que pueden producir profesionalmente porque la clave es contratar a los trabajadores, a todo el sistema de producción. Entonces, pero el concepto de grupo de teatro, en el que Joglar era un grupo de teatro también, ese concepto de empezar a trabajar en teatro con a veces inclusive casi ya desde la clandestinidad en aquella época, hasta construir espectáculos que analizan la sociedad, pero que tienen que en un momento determinado para moverse, para cobrar, tener que pagar facturas. Y entonces, en el momento que yo recuerdo mucho de los 2000, cuando el concepto de industria cultural empezó ahí a pegar fuerte, ha desaparecido totalmente esos conceptos, no se habla, algunas veces sale. Todas las compañías profesionales tienen que, para producir, te lo puede hacer una productora,
pero porque tiene que invertirse dinero para hacer una tienda de ultramarinos, ¿no? Como yo digo, ¿no? Hay que invertir dinero y hay que producir y esperar a que se gaste ese dinero para amortizarlo posteriormente. Pero eso en el teatro no existe, excepto las compañías consolidadas, pero hay espacios escénicos, quizá el Cánova, en el que, y tú eso lo cuentas, es el dar cabida, por un lado, actualmente, a unas programaciones emergentes, que se dice, de personas que hoy día una compañía de teatro a veces son 2 o 1. Quiero decir que el grupo de teatro tiene que tener una filosofía cuando en los años 60 y 80 hacen un tipo de teatro. Hacemos teatro clásico, o sea, hacemos un teatro de vanguardia, o hacemos un teatro de cuerpo, pero es un grupo, son gente que trabajan juntos. Ahora todo el mundo lo que intenta es hacer un casting, incluso Espejo Negro selecciona muy bien a algunos artistas que cuando ya dan la talla se quedan en la compañía. Y es un grupo de teatro, pero es una compañía profesional. La labor del Teatro Cánova, desde la visión de ser un teatro autonómico, que para los que no lo sepan, para los que sois nuevos y nuevas, hay 3 solo en Andalucía. El Teatro Central de Sevilla, que nació en el 92, un espacio escénico maravilloso, al otro lado del río Guadalquivir, en la Cartuja, y muy cerca de donde está Isla Mágica, a la derecha, en el Teatro Alhambra, que fue un cine que se lanzó a convertirse en teatro a través de una compañía de teatro de Granadina, que se llamaba Teatro del Sur, y entonces ahí, igual que ellos, también en su momento, cuando entraron en el Teatro Cánova como compañía profesional, era una compañía de teatro profesional, Antares Teatro, y aunque la sala, el aula de teatro la habíamos puesto en funcionamiento por un problema, una situación temporal de nuestro espacio que está ahí al lado, he hablado de él en algún momento, empieza a funcionar como sala y se desarrolla dentro de la Junta de Andalucía como no una colaboración, sino como un convenio para poder llevar a cabo programación semanal. O sea, la vocación del Teatro Cánova, desde el principio que se gestionó con la Junta de Andalucía, el convenir y el poder tener en Málaga un espacio que para 700, 600 y pico mil habitantes que somos, creo que el Teatro Cánova en esta es la cuarta, bueno, 4 etapas, esta quizás es la cuarta etapa ya del Teatro Cánova, ¿no? ¿Verdad? Esta es la de infantiles para todos los públicos es 2. La tercera fue cuando se inauguró como teatro, oficialmente como ya independizado el espacio de la Consejería de Educación, Consejería de Cultura, y la primera etapa, sala de teatro, toda la época de sala de teatro. Son 4 momentos diferentes en que el Teatro Cánova ha ofrecido a Málaga pues una programación relativamente estable, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente desde el año 91, ¿no? El 13 de diciembre del 91 fue la primera función que hicimos en el teatro. Nosotros éramos una compañía, éramos cooperativa de teatro, gente con 26, 27 años, llenos de ilusiones, ¿no? Veníamos de la Casa de Cultura de Chorriana, donde teníamos el grupo y tal, ¿no? Y claro, a mí, como por mi formación, yo he estudiado Derecho, he estudiado Filología, he estudiado muchas cosas, no he terminado nada. Pero no es que mis padres fueran ricos, yo trabajaba en el Tivoli Borno, llevando el tono mecánico en el Tivoli, y me pagaba mi estudio. Por eso podía decidir, ¿no?, si estudiaba esto o no estudiaba esto, porque mi vocación no era ser funcionario y hacer una carrera funcionarial, ¿no? Yo quería vivir de cuentos, quería vivir contando historias y tal, ¿no? Entonces a mí por esta pinta que tengo de hombre serio, de hombre formal, por esta voz y tal, pues era yo el líder de la compañía, me pusieron ahí para que pensara, para fuera a hablar con la gente, en fin, para dar seguridad, ¿no? Y produjeras. Y también, y buscar el dinero y tal, ¿no? Yo era el que engañaba no engañaba a nadie, ¿no? Pero bueno, era una forma. Entonces hice un análisis, ¿no?, de viabilidad de la compañía. Entonces, lo primero que me di cuenta es que el teatro
es un arte conservador para los espectadores, ¿no? Es decir, solamente los espectadores de teatro van a ver de forma mayoritaria lo que conocen, desde ese punto de vista, lo que conocen. Si tú conoces al autor, conoces a los artistas, al director, tiene avales y tal, vas a verlo, no te lo planteas, vas y lo ves, ¿no? Nosotros éramos perfectos desconocidos, o sea, la gente con 20 y tantos años veniendo a hacer, aquí no nos va a ver, nadie nos va a contratar, nadie nos va a llamar para decir esto, y entonces hicimos una línea de actuación, de teatro de sala, de calle, para niños y tal, y creamos otra vía que era pues dar clases en los institutos de teatro a los centros. Entonces, en un día de septiembre, que llovía una barbaridad, pues me acerqué con el Vespino a ver al director del Instituto Cánovas del Castillo, ¿no? Entonces hizo el gran trato de su vida. Nos dice el taller gratis a cambio de que gestionéis el teatro, ¿no? Yo tenía ahí 25 años. Porque en ese momento estaba el concepto de sala, estaba muy instalado, o sea, todo era sala, las salas independientes, ¿no? Sí. Éramos todos salas independientes, ¿no? ¿Habéis hecho arte dramático o no? ¿Que sí he hecho arte dramático? Sí. Empecé. Verá, cuando empecé a hacer arte dramático, era te daban el diploma de declamación. Entonces, estaban allí y yo empecé, preparatorio lo aprobé, no era más. Había preparatorio, lo aprobé, pero allí solamente me enseñaban una cosa en la escuela de arte dramático que yo sabía hacer, yo sabía estar en los bares. Entonces, sí, es que iba a clase y no iban los profesores y me tiraba siempre el día en el bar. Entonces, Leo Vilar, yo no estaba para perder tiempo. Estaba ahí en conservatorio. En el conservatorio ahí estaba danza, arte dramático y música. Sí, entonces intenté hacerlo, pero si me enseñaban una cosa estaba ahí, pagaba la matrícula y no. Yo con 21 años y tal, lo que tenía ganas era hacer cosas. Entonces hice la compañía. Por eso estuve en Churriana y tal, hicimos la compañía y empezamos a traer a gente que nos interesaba y que nos enseñara a este oficio teatral, ¿no? También con Carlos de Mesa, que en ese año estaba en el Cervantes, procuraba. Porque claro, nosotros, el Teatro Cervantes se inauguró en el año 87. Nosotros en el 91, es decir, que el teatro municipal estaba comenzando con las aventuras de Escapín, con la primera función que pusieron, ¿no? El Festival Internacional y eso que de Miguel Romero Esteo y tal, no es otro tipo de cuestión que sí fue lo que nos levantó la cosa de decir esto es teatro. Porque el Festival de Teatro de Málaga era el festival de verano de Málaga, que procedía de cuando se creó el Festival Greco-Latino con Ángeles Rubio Argüelles, del Teatro Ara, que fue el que tenía el Festival Greco-Latino de Teatro, que se convierte en el comienzo del inicio del Teatro Cervantes en un festival de teatro de verano, que se hacía en el Teatro Romano y que luego, muchos años después, se hace ahora, desde hoy, que empieza el festival, en vez de invierno. Es una cuestión técnica, ¿no? Y Carlos de Mesa, que fue el director primero del Cervantes, que ha sido amigo, compañero también en la Asociación Romero Esteo. Málaga es la ciudad que la Consejería de Educación, la Delegación de Educación, más teatro tiene. Te vas a Gaona, en Gaona hay Málaga teatro. provincia. Claro, Málaga En Gaona, ¿sabes dónde está Gaona? ¿No? Habréis ido a lo mejor al patio, ¿no? Pues ahí tiene un teatro con anfiteatro. O sea, tiene. Gigante. Pero no se puede hacer porque no tiene ni entrada ni salida ni se puede. El CRE, ¿no? En Santa Rosa de Lima, y hay un espacio también de 400 o 500. Cerrado, o sea, San Estanislao tiene un espacio que sí lo está alquilando. Sí, porque eso ya es privado. Está haciendo, si empiezas a analizar, hay una cantidad de espacios teatrales dentro de los colegios inmenso, ¿no? Que en un momento determinado alguien pensó
que podría hacerse un circuito de teatro en los barrios, ¿no? Abriendo los colegios y los centros de enseñanza. El Divino Pastor. El Divino Pastor, o sea, hay una barbaridad. Entonces, eso estaba utilizado. Cuando el Teatro Cánova se pensó en ampliar la programación, que la programación funcionaba, estaba funcionando, con un teatro que estaba programado a la par con los otros dos teatros de la Junta, y venían compañías internacionales que no venían a Málaga en ningún caso. Igual que ahora podéis ver la programación del Teatro Nacional de Sevilla, y la programación internacional es bestial, del mejor teatro contemporáneo que existe, pero claro, traerlo aquí... A esta ciudad lo que le falta es hablar con sinceridad. Las cosas se solucionan, los médicos como hacen para solucionar el problema, lo describen, el mecánico que hace, describe cuál es el problema, ¿no? O sea, para saber cuál es el problema de esta ciudad en las artes escénicas y en la cultura, tienes que describirlo. ¿Cuál es, no? Pues el del lenguaje. Lo vais a entender perfectamente. La temporada teatral del Teatro Cervantes se llama festival. Y un festival es algo extraordinario, es decir, algo que se sale de la norma. Es muy fácil crear público y que la gente viva del teatro. Es fácil. Simplemente tienen que trabajar todos los días. Para crear público es tenga una compañía de tu ciudad con 10, 15 actores y divierte a la gente que venga a verlo, y verás tú cómo así el público va a venir. Seguramente viene y después hace un festival y te trae a los grandes nombres, que está un par de días, que eso vale muy caro y tal, ¿no? Pero crear público es fácil y esas personas pueden vivir directamente. Lo digo porque nosotros hemos vivido del teatro así, 30 personas. La compañía se disolvió y naturalmente con todo el cambio del otro administrativo, por lo menos se pudo conseguir el que se ocupara la administración del teatro y se pudiera el personal del mismo trabajar como director del teatro, con distintas variaciones sobre el concepto de dirección, porque la programación te venía desde Sevilla o también... Básicamente eso era porque le interesaba a la Junta, porque es que no podía, las producciones de la Junta de Andalucía no se podían ver en Málaga. Un festival, como nació el Festival de Málaga, el Festival de Teatro de Málaga, era un festival, primero, como una compañía profesional lo hacía, greco-latino, y luego cuando Miguel Romero Esteo empezó a dirigirlo, un festival internacional de teatro. Eso significa que tú puedes programar unas cuantas compañías nacionales, algunas que sean con una entidad, porque cuando vemos los carteles de conciertos de música, festivales de música, vemos nombres muy importantes, que a mí me gusta este, voy a intentar ver aquel, y por debajo sigue habiendo otros grupos que en otros grandes festivales del mundo o de Europa, como Aviñón, como Edimburgo, pues son lo que llaman festival off, que hay también compañías emergentes, compañías pequeñas que se van dando a conocer en una programación contemporaneizada en el tiempo para que se les vea también, además de gente que no puede verse en ningún momento de una programación anual. A mí las compañías me preguntan, ¿con cuántos espectadores suspendemos? Digo, aquí si viene uno, se hace la función. Entonces, lo que yo no puedo es perder a ese espectador. O sea, si esa persona viene al teatro y yo le digo, es que no podemos hacerlo porque hay muy poca gente, esa persona no vuelve a venir a este teatro. Yo le tengo que dar la seguridad de que va a haber la función y agradecerle de que haya venido e incluso lo he invitado. Porque es que si no, no vuelve. En artes escénicas se considera que ha ido muchas veces al teatro una persona entre 3 y 5 veces al año. Eso es poquísimo. Entre 3 y 5 veces. ¿Cuántos partidos de fútbol se ven? ¿Cuántas horas de televisión se ven? O sea, que es poquísimo. Y eso en la estadística está entre 3 y 5 veces. Eso no... O sea, que si esa persona no viene, o sea, y cuando no te gusta la función, pues ya no vuelve en 2 años o una cosa así. Sin analizar dentro, porque en el fondo se está hablando de eso, de lo que estaba diciendo, del sentido de la filosofía de la cultura, la filosofía de los museos, la filosofía de exposiciones, la filosofía de la música, de los conciertos. Esto tuvo un punto que fue el año 92. En el año 92 todos nos convertimos en profesionales.
Claro, ¿por qué nos convertimos en profesionales? Porque no había una tradición cultural, ¿no? Veníamos del franquismo, ¿no? Y ahí no había nada, o sea, no había cosas, ¿no? Había Los compañías festivales de independientes, España, festivales de España. pero no había industria. O sea, lo que no había era industria. Todo estaba nacionalizado, todo era del Estado, lo controlaba el Estado, no había iniciativa, entonces no sabía el personal cómo hacer un negocio. ¿Qué hacemos esto? Y de buena primera, la gente que nos gusta contar historias, hacer cosas y tal, nos dice, es que tenéis que ser profesionales. Dice, pero te pagan, ¿no? ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿No? Claro, eso tiene enfrente tienes a Inglaterra, el modelo anglosajón, que es un modelo que ha pensado Keynes, ¿no? el economista que tenemos ahí pintado, y hace la financiación de las artes escénicas del 33% viene de la taquilla, el 33% de recursos propios y el 33% viene del Estado a través de la apuesta de la lotería. Es donde se financia la arte escénica en Inglaterra, y tiene un modelo donde no existen las compañías, existen los teatros, y los teatros son los que hay. Y tenemos el modelo francés, que Jacques Clan en el año 81 pues hace un modelo donde no es la compañía trabaja y después tiene un desempleo, una especie de paga desde el Estado, donde tal y cual, y aquí nos hacen a todos empresas. Pero era porque no había ningún tipo de tradición ni conocimiento de la historia. Entonces, pues claro, a alguien que quiere crear lo hacen empresario. Lo mismo vale. Autónomo. No, empresario, sociedad como el concepto de los autónomos. Tal, ¿no? Lo mismo da tener una fábrica de conserva que un grupo de teatro, estaba igual. Y dices, ¿esto qué es? Dios mío. Es algo que es artesanal. O sea, en una arte que es artesanal porque intervienen muchos factores. Es decir, tú tienes una obra de 5 personajes y se te van 2 en mitad de una gira, lo que te cuesta eso, ¿no? Se te va el 45% de tu inversión, se va porque la dan en una serie. Y ahora como tú sustituyes a esas 2 personas, tiene que haber una inversión de personal, de tiempo, etcétera, etcétera. O sea, que estamos hablando de una cosa que no es industrial, es artesanal. Lo dice Miguel Rodríguez en su prontuario del Teatro Amateur. El teatro es artesanía. Artesanía, que es lo más parecido a la Fórmula 1. Es decir, fabricamos monoplazas. Es decir, una obra de teatro es un monoplaza que puede funcionar. Cuando los mecánicos y los ingenieros hacen el monoplaza, no saben si va a andar. Ellos lo hacen y bueno, sí, parece que sí. El piloto va diciendo, métele por aquí y por allá, entonces va más rápido y tal. ¿No? Esto es igual, ¿no? O sea, tú puedes contar con los mejores que lo pones al público que puede no gustar. ¿Ha ido a ver alguna obra de Antonio? ¿Andrea? Sí. No sé. Antonio se le permite. Pero que no es. Porque es un monoplaza. Pero que no es el campeón del mundo. Ya. ¿Ves? Claro. Que no es el No campeón. es el campeón del mundo. Para nada. Es una cosa, él hace eso y tal, pone todos los ingredientes, pone dinero, se trae los mejores y tal y cual, pero no sabes si te va a funcionar. No sabes si te va a funcionar. Pues esto es lo mismo, o sea, esto es una profesión donde tú puedes meter y no sabes si te va a funcionar. Entonces, de la única forma que puedes saber si funciona es si lo haces mucho. Si tú tienes el suficiente bagaje profesional como para hacer una cosa y decir, esto va a funcionar. Pero esa oportunidad en el teatro no está. Todos habéis trabajado en alguna profesión, fundamentalmente si estáis aquí y sabéis que uno se hace bueno si trabaja todos los días en lo suyo. Te vas percibiendo. El actor, la actriz, las compañías de mano no tienen esa oportunidad. No tienen esa oportunidad. Los vascos y los catalanes sí. ¿Por qué? Porque han hecho su política cultural basado en su lengua materna y su historia. Entonces,
Eso, las artes escénicas, pues lo van a coger. Lo mismo que nosotros lo cogimos eso en los años 80, por eso vino todo el mundo, en el 92, tal y cual, venga, vamos a hacer nuestro profesional, tal y cual. Y hubo un boom donde nacieron muchas compañías y duró hasta el 2010, pero ya no hubo ese sustento económico que debe de tener el Estado para, porque eso no por otra cuestión, sino porque es su responsabilidad. O sea, el Estado, desde el gobierno central, comunidad, desde Europa hacia abajo, todo lo que es Estado, eso es responsabilidad. La cultura es una responsabilidad suya y dar a conocer a la cultura y el acceso a la cultura es una responsabilidad del Estado, no se le ha dado a lo privado, ¿no? Nada, aquí lo único privado son las compañías. A mí me paga el Estado, a Cervantes le paga el Estado. Antonio Banderas lo consigue a través de Broadway y tal igual, que es lo único privado que hay, y lo único privado es las compañías que se mueven, las más débiles. Como tú no le des espacio donde puedan trabajar, es muy difícil. Y claro, abrir un teatro cuesta, claro que cuesta. Sí, yo tengo que deciros, por la producción nuestra de Tengo Vida, que vamos a estrenar, que haciendo nuestra propia conocimiento, teniendo el conocimiento, que eso es muy importante también, de las situaciones logísticas, de cómo buscarse la vida en una producción, el Teatro de Coín nos ha dado residencia hasta el estreno y estamos trabajando allí para poder trabajar, porque necesita que tú dices, este diseño de foco, ahora llega al teatro y dice, no lo hemos hecho nunca, ¿cómo funciona esto? Entonces tenemos todas las necesidades para cubrirla durante 2 semanas finales para ensayar y hacer el acople de toda la producción. Eso es lo mínimo que tendrían que tener los teatros, residencias. No 2 semanas para un estreno, sino para que una compañía pueda también incluso dinamizar el trabajo de la programación, con una producción propia, con una programación de teatro para los chavales del pueblo, para poder tener unos talleres y también para tener una programación que una vez al mes, que ya lleva a la desesperación final, una vez al mes se vea teatro de Málaga o de Córdoba o de Bilbao, por decirlo así. Que menos que todos los teatros que hay en Málaga, que están infrautilizados, tengan una programación de una vez al mes, más su compañía que dinamiza y que a la vez, imagínate, tiene una escuela de espectadores para que el público sepa de qué va a venir, de qué van a ver, qué van a hacer, por qué aquí. Y eso es una bola lenta, pero que funciona. Pero no hay política cultural. Si no hay política cultural, quien esté interesado la haga. Claro. Yo muchas veces a la compañía le digo, ¿por qué no hacéis vosotros algún tipo de acción? ¿Por qué no llegáis a un acuerdo con la Diputación? ¿Por qué no vais a la Junta y le decís, oye, esto? ¿Por qué no vais al Ayuntamiento y le decís, con educación, vamos a hacer tal, vamos a dar por aquí y por allá, vamos a poner? Lo mismo que... Lo que pasa es que no... Es que claro, pedirle a personas que quieren estar encima del escenario que hagan una labor de producción es muy complicado. Porque tampoco se aprende suficientemente bien en la escuela de arte dramático. No, porque al final acaba como yo quería actuar y acaba de esto. Sí, pero y a mí lo que me gustaba es, yo aquí estoy haciendo para mí una actuación, tengo público. Tengo un mensaje que lanzar y lo lanzo y tal, ¿no? Pero eso sí, pero al final acaba como gestor, acaba mucho hablando con los bancos, hablando con tal, porque todo es muy complicado. Y los que no se dedican a la dirección escénica también, que así como hemos aprendido. Aprendimos, además de ser maestro y poder ser funcionario, hacer el teatro y a su vez decir, mira, ¿quién dirige? Déjame a mí. Y empieza ahí a probar hasta que va aprendiendo, estudia y todo lo demás. Vamos a pararnos para terminar, que nos queda nada, en la programación que aquí está. Tenemos Lucas Circus y La Granería. Es una compañía más que reconocida de hace muchísimos años. Esto es un proyecto europeo, esto es para verlo. Es un proyecto europeo que Lucas Circus ha conseguido con La Granería. La Granería es una escuela de circo que hay en Toulouse. Y es curioso porque en Toulouse ha conseguido que haya más de 1000 artistas de circo viviendo en el circo.
Al tener la sede allí, la compañía y escuela de circo ha generado que en torno a su alrededor pues haya muchos artistas de circo. Entonces tiene un convenio con la Comunidad Económica con Europa y Turca Circo, que es una compañía, más que una compañía, es una productora de Sevilla, ha conseguido que ese proyecto se haga. Este es el tercero. Y es una cosa bastante bonita porque vienen artistas franceses de diferentes nacionalidades, que eso es lo que procura en los programas europeos, que haya esa transversalidad. Y después está dirigido por una directora que es Raquel Madrid y el Nicanor de Elía, que es pues, en francés el que ha proporcionado la granería, ¿no? Después tenemos la Veronal, que es la última vez que se pone Sonoma en Málaga, en España, que es una compañía de danza de Marco Moró, es el director, ¿no? Y este chaval está haciendo hace unas cosas impresionantes, ¿no? Nosotros vamos a poner la peli de Sonoma, la vamos a poner antes de la semana para conocer, haremos un tema con ellos. Viene la bailarina que ha conseguido el Premio Nacional de Interpretación, vienen con ellos y tal, ¿no? Después tenemos a Roger Bernard, que pone Proyecto de Escena Joven, que es la elección. Eso es cuando antes os he hablado de que estábamos mirando fundamentalmente a los jóvenes. Aquí lo que vamos a hacer es una asamblea de 120 jóvenes que están divididos en tres espacios donde ellos me van a decir a mí qué es lo que tengo que programar. Y yo pues voy a tomar eso, de una serie de espectáculos que ellos van a visionar, me van a decir tres y esos tres espectáculos estarán en la programación del año siguiente dentro de la programación para simplemente ver si lo que ellos programan son capaces de prescribirlo y ir a verlo y saber qué es lo que les interesa, ¿no? Porque ya uno pierde el pulso. Nosotros más o menos aquí podemos estar más o menos porque pertenecemos a una generación y podemos saber qué es lo que nos gusta, qué es decoroso, qué no es decoroso y tal, ¿no? Qué debo decir, qué no debo decir. Vamos a hacer ese proyecto con ellos y después, bueno, por eso en esa semana viene el público. O sea, es un guiño de decir, estamos entregando la programación para que la elijan los jóvenes y por eso programamos el público con el Teatro Clásico de Sevilla, ¿no? Y después pues, hay otro proyecto aquí, que es uno de Miguel Zurita, que ese es el proyecto de creación de público, que va a tener 12 funciones en la Sala B, que es lo que queremos que se hagan 2 o 3 veces en semana para que tenga esa constancia. La Sala B son 30 o 40 espectadores, lo que cabe, por eso que es lo que normalmente una compañía de Málaga te puede llenar un par de veces o 3 veces un teatro de 300 localidades, como mucho. Claro, si eso lo llevamos a una dimensión de 30 o 40 espectadores, puedes estar trabajando mucho más días y reciben el dinero de esa taquilla más un fijo que le damos y estás creando esa posibilidad de, por un lado, el equipo está trabajando, el actor está trabajando, que de la única forma que aprende es interactuando con el público y vamos creando público y vamos creando esa a tal hora, a tal sitio y también acostumbramos a la compañía que haga esa labor de promoción de su espectáculo, que vaya y busque espectáculos y la satisfacción de ir y trabajar en tu casa y volver al día siguiente y trabajar en tu casa y tal, ¿no? Eso es muy bonito. El programa Z Navegante va a estar programada solamente compañía joven, es decir, joven, estamos hablando, todos somos jóvenes, ¿no? Todos y todas somos jóvenes. A los jóvenes que yo me refiero en Z Navegante son a la generación Z, a los de 20 años. Esos son los que tienes que le tienes que dar salida y trabajo, fundamentalmente. Es decir, ya también tenemos en el mes de febrero a la generación de los 40, que son el Zen del Sur, que son de Granada y hacen una cosa de tal, ¿no? La Fuga, que es Virginia Muñoz y Álvaro
García, que hacen una cosa distinta a lo que hacen en la cochera, ¿no? Porque también se lo pedí, digo, no me vayas a hacer lo que hace en la cochera, porque para eso te vas a la cochera. O sea, aquí tienes que traer una cosa más comprometida con el espacio y tal, lo que le estoy pidiendo a la compañía. María del Mar, la Chachi salió precisamente de un proyecto como el que hemos hecho con Miguel Zurita, tuvo 20 y tantas funciones haciendo su espectáculo en el Teatro Cánovas, lo del burrito. El primero lo hizo aquí en el teatro, estuvo 20 funciones y eso consiguió traer a gente de muchos sitios que después la ha ayudado, y ahora mismo la Chachi está considerada una de las bailadoras flamencas contemporáneas de los más importantes que hay en España, y haciendo giras internacionales, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, sí. Y después pues Alberto Cortés, que también corresponde a esa generación de los 40, que hacen una cosa que es analfabeto. Y lo que queremos son estos chavales que son hijos yo los considero hijos del teatro, ¿no? Porque se criaron viendo esa programación de los años 2000 y tal y cual, ¿no? Estudiaron, vinieron y crecieron aquí, tienen la oportunidad de hacer ese tipo de cosas. Lo que quiero es que haya gente de 20 años que también pueda hacer ese tipo de trabajo, haciéndolo continuamente en el espacio, pero cosas especiales que tengan que ver con esto, ¿no? Huyo mucho de que una compañía esté en el Echegaray y después venga aquí al teatro, que si no, vamos a ver, tienes que elegir dónde quieres estar. Es que eso es muy importante. Yo en eso tengo una reflexión. Yo sí, yo también. Te lo voy a decir, Vamos a ver, una cosa es la necesidad que tiene todo el mundo de trabajar. No, pero yo no quiero entrar en ese tema. No, pero es una necesidad que la compañía lo que va a lo más cercano. Si te conoces, si una compañía conoce que tú tienes un espacio, me conoce a mí, que yo tengo otro, y conoce al de Antonio y tal igual, pues va a los sitios que conoce. Oye, que quiero trabajar aquí. Yo lo que creo es que los públicos son muy variados, hay muy pocos lugares donde representarse y es imposible tampoco representar a todo el mundo. Eso todo es una variable no interdependiente, sino que se cruzan, es diferente. No hemos mencionado el teatro, entre comillas, de Diputación Provincial en Mollería, por ejemplo, que tiene una programación casi nacional, por decirlo de alguna manera. Eso es eclecticismo, Paco. Ya, pero quiero decirte Pero que ahí no entra ni siquiera prácticamente las compañías de Málaga, ni siquiera. En la Diputación Provincial es una tendría que tener una política para los teatros vacíos. Pero es una opción. Vamos a ver, yo prefiero que haga eso que no haga nada. Hombre, claro, por supuesto, que veamos teatro, que vayamos a ver teatro. Pero para mí, los espacios deben de tener su propia identidad. Ya. Y tú identificarte con el espacio. Tienes que buscar su identidad. Y yo trato de buscar esa identidad en el teatro, pues dándole a estas compañías muchas funciones. No vayas a otro sitio, no quiero que vayas a otro sitio. Si vas, ve a Sevilla. Y por eso vas hasta aquí 20 días. O sea, y te lo doy con 2 años de antelación. ¿Para qué? Para que te dé tiempo de hacerlo. Antes de la función. Sí. ¿Para poder adquirir las entradas? Sí, normalmente va de miércoles a domingo, está abierto el teatro. El horario de mañana de miércoles, viernes y sábado, miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes de 10 a 2 de la tarde está abierta la taquilla del teatro. Después está la página web, también hay un formato le llama tótem, un tótem que también pues, se pueden comprar las entradas. Ahora, el mismo día, ¿no? Si hay. Hombre, si lo compras, hay nosotros hemos puesto en marcha, yo como soy, siempre estoy pensando en cómo hacerlo, ¿no? La gente yo soy partidario de que la gente, para fidelizar a la gente que nos gusta esto, poner el teatro más barato que a los demás. Es decir, nosotros 7 días antes vale la entrada de cualquier espectáculo 10 euros. ¿Por qué? Pues para facilitar de que vayas al espectáculo y después, pues el que no se ha dado cuenta, pues que cuente, que pague los 20 euros y tal y cual. Pero como soy alumno de la universidad, ¿no? También. Y nos van a abrir un aparcamiento ahí en el teatro para que el teatro tenga también espacio, pues va a costar 10 euros. Es decir, o comprándolo con anterioridad
o en el mismo momento diciendo que soy personal alumnado de la universidad y es 10 euros. Pero la idea es que premiar y que lo barato salga a la gente que conoce y está fidelizada. No ponerle más caro a la gente fidelizada, ponerle más caro siempre al despistado. Porque la idea de abonos no está pensada. Sí, está pensado. Porque siempre hubo abonos. Sí, no, sí, está pensado. Lo que pasa es que no sabíamos cuándo iba a empezar el teatro a funcionar. O sea, yo me enteré que el teatro íbamos a empezar el 27 de marzo, el 27 de noviembre, el 4 de noviembre. Hemos hecho 5 programaciones porque primero íbamos a estar programando en la Sala Gade, cuando cerramos esto. Nos dijeron que no. Entonces, una programación que se fue a Gade. Íbamos a abrir el 29 de febrero, que era la obra que la fecha en que se quería abrir el teatro, pero por las licitaciones y tal y cual, no pudo ser, no pudimos abrir el 29 de febrero, programación que se cae. Después íbamos a abrir después de Semana Santa, otra programación que se cae. Y después íbamos a abrir en septiembre, que tampoco se logró por el tema de la obra. Y hemos abierto el 27 de noviembre, pero la obra y la reforma no está terminada. Todavía. Queda el hall, la parte del hall, queda por vinilarlo todavía. Y nos enteramos pues con certeza el 4, que el 4 hacía la rueda de prensa el día 8, 7 u 8, el viernes 8, hacía la rueda de prensa la consejera y entonces ahí fue. Por eso no pudimos hacer nada de abonos, por esa cuestión de que no te daba tiempo a programar ya una temporada empezada y tal. El año que viene sí vamos a tener los abonos y va a estar muy rápido para terminar. Muy baratito. Tengo que cortar para acabar. No. Pero Me simplemente dice que pare, no me corte. No te corto. En ningún caso. El Teatro Carnaval depende de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura y de la empresa pública. No, a ver, dilo. La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Sí. Por eso cuando habla así a Dios, ahí está Dios. De ahí donde viene que voy a abrir, voy a programar, trabajo, lo preparo, pero Es muy difícil. desde allí, desde la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pues están los que llevan el barco, que tienen que Lidia, circular. pero bueno, sarna con gusto no pica. A mí nadie me ha obligado a dedicarme. Mejor sitio que una escuela de espectadores donde hay cientos ya de personas en distintos grupos funcionando, poder saber que tenemos un espacio de nuevo a acudir y poder ver teatro. Agradecemos a Antonio, cuántas décadas ya son dedicados a este mundo en el que vamos cada cual achuchando para que nuevos y nuevas como vosotras os enganchéis y no nos perdáis de vista nunca más y lo disfrutéis. Muchas gracias, Antonio.